Así que le invito a que se ponga de pie conmigo, abra su Biblia, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar considerando esta mañana capítulo 5 y vamos a estar viendo el versículo 6 al 8. Capítulo 5, versículo 6 al 8. La temática en esta mañana es la demostración suprema del amor de Dios. La demostración suprema del amor de Dios. Cuando lo tenga, hermano, puede decir amén. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8, dice la palabra del Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Esta mañana nunca hemos tocado, por lo menos de este púlpito que yo recuerde, lo que sería la carta de Romanos. Así que siempre es bueno, creo que ayudarnos a tener un aspecto contextual. Si usted alguna vez ha ido de viaje, usted sabe que cuando está en el avión, si usted es de los que le gusta la ventanita, Dios le bendiga, la ventanita es bonita. Yo prefiero en el medio. Me pongo un poquito como que mucha gente encima de uno, mucho hombro, mucha cosa, y yo pues prefiero por lo menos estirar el brazo. Pero cuando usted está en el avión, usted mira por la ventana, depende de donde usted va a aterrizar, usted antes de llegar, si nunca ha llegado a ese lugar, usted puede ver qué es a dónde que usted está llegando. Usted puede ver, por ejemplo, varias veces viajé a Guatemala, y yo recuerdo que cuando usted va llegando a Guatemala, número uno, es un lugar alto. No es que se da mucha diferencia porque está en un avión, pero cuando usted se baja, usted siente la altitud después de varias horas, menos oxígeno porque es un lugar más alto. Es algo muy verde, muy bonito, es montañoso. El punto mío es que cuando uno va a llegar a un lugar, dependiendo del contexto, usted va a esperar algo en particular, y quisiera de una forma muy parecida entrar y aterrizar nuestro vuelo en este lugar de capítulo 5 Romanos, versículos 6 al 8, y darle una pequeña introducción. La epístola de los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, es considerada uno de los textos teológicos más profundos del Nuevo Testamento. Su enfoque principal es explicar la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo, que particularmente es accesible de la fe para todos, judíos, gentiles y por igual. Entonces hay una claridad donde el enfoque es no solamente aquellos que son judíos, sino los demás que todavía no proceden culturalmente de los judíos, pero son llamados y atraídos por Dios y su Espíritu del Evangelio, que son los gentiles. Romanos se enfoca en la necesidad universal de redención y cómo se cumple a través de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos el esquema o el bosquejo de lo que es esta carta a los romanos, permítame darle, como quien dice, resumen muy cortito de los primeros 4 capítulos y consideremos el capítulo número 5. Capítulo 1. Vemos entonces una introducción y la tesis, la ira de Dios contra la impiedad y injustos de la humanidad. Capítulo 2, juicio de Dios contra la hipocresía judía y la moralidad gentil. Capítulo 3. Todos están bajo pecado y la justificación viene solo a través de la fe. Capítulo 4. Abraham es presentado como un ejemplo de la justificación por fe, no por obras, extendido tanto a judíos como a gentiles. Quiero que note que hay un baile aquí que estamos teniendo. Judíos y gentiles. Es un concepto que vamos a ver en lo que es en el tapiz de toda la carta de Romanos. Ahora llegamos al capítulo 5, que es donde nosotros estamos situados, y le voy a dar, como que dice, el bosquejo en 3 partes de lo que es el capítulo 5. Del versículo 1 al 5 vemos la justificación por la fe resulta paz con Dios. Entonces aquí vemos que los creyentes tienen paz con Dios, incluyéndonos a nosotros mismos, y esa esperanza en la gloria debido a la obra de Cristo. El segundo aspecto del capítulo 5, versículos 6 al 11. Aquí es donde nosotros vamos a estar puestos. Cristo murió por los impíos. Hay una explicación aquí de cómo la muerte de Cristo demuestra el amor extraordinario de Dios hacia con nosotros. Y el tercer aspecto, vemos que en el capítulo 5 del versículo 12 al 21, vemos este contraste muy interesante entre la persona de Adán y Cristo. El contraste es con el primer y último Adán. Entonces, hasta ahí obviamente le voy a dar el bosquejo porque creo que es importante, mientras llegamos a este lugar nuevo, entender por dónde vamos y a dónde vamos a cursar. Ahora bien, la importancia de cuando nosotros vemos el capítulo 5 dentro de cómo es que funciona. Es interesante cuando usted lee la Biblia, no solamente entender qué libro está leyendo y la importancia y relevancia de ese libro en toda la Biblia,
porque toda la palabra de Dios tiene un sentido particular con un propósito exclusivo, pero también es importante cuando usted está leyendo una porción de escritura, aunque los escritores inspiradamente no le dieron los capítulos y los versículos, pero es importante entender esa porción y cuál es la relevancia e importancia que tiene con el resto de la carta. Particularmente lo que es el capítulo 5 de Romanos. Romanos 5 es esencial porque transiciona de la teoría de la justificación por la fe a sus implicaciones prácticas y eternas. O sea, hay una transición de este argumento que Pablo comienza a hacer un cambio y nos está llevando a esta práctica que tiene efectos eternos. Sirve como puente entre la justificación individual y las ramificaciones cósmicas de la redención en Cristo, estableciendo las bases para discusiones posteriores sobre la santificación y la vida en el Espíritu. Entonces, quiero que entienda eso porque este capítulo 5 no es más bla, bla, bla de lo que Pablo está diciendo. No, hay un propósito que el Espíritu Santo está causando que el apóstol escribiera para darnos una claridad y continuar desarrollando el argumento que él comenzó en el capítulo 1. Todo esto está totalmente conectado y eso es importante reconocerlo. Ahora, viendo entonces nuestro llamado de hoy en base a este texto, sería, yo diría, la motivación o el llamado, ¿verdad? Esa encomienda que el Señor nos quiere dar a través de este texto es: reconoce y celebra que mientras aún éramos pecadores y completamente indefensos, Cristo murió por nosotros, demostrando así el amor supremo e incondicional de Dios. Esa es la tesis o la idea medular que vamos a ver en el día de hoy. Obviamente desarrollado en 3 puntos que creo que van a ser sencillos. Número 1, una intervención oportuna para los indignos. Segundo encabezado, de los estándares humanos a la acción divina. Y el tercer encabezado entonces sería la prueba definitiva del amor de Dios. Cada un encabezado vamos a estar enfocándonos versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Entonces entremos en lo que sería nuestro primer punto, una intervención oportuna para los indignos. Imagínese un hombre luchando en las aguas profundas de un océano turbulento. Inicialmente intenta nadar, sus movimientos son ya débiles, cada vez más inútiles. Esto representa a alguien que, si fuéramos a darle el título, ¿verdad? Como si fuera un meme, débil. Es el título que le pondríamos. Y todavía posee una capacidad, aunque tal vez sea mínima y lo más ineficaz. Mueve los brazos lentamente, apenas manteniendo su cabeza fuera del agua, pero gradualmente su energía disminuye hasta el punto donde ya no puede ni siquiera flotar. Comienza a hundirse, que es lo próximo que va a suceder en este escenario, completamente exhausto y sin ninguna fuerza restante para salvarse. Entonces, en este momento pasa de ser simplemente débil a estar completamente incapaz de hacer algo. Y para cambiar su situación hay que entonces entender que él no puede nadar ya no puede flotar, ya no puede gritar para pedir ayuda si es que hubiera alguien que lo pudiera ayudar. Es totalmente impotente, una representación perfecta de nuestro estado espiritual antes de que Dios interviniera en tu vida. Ese eres tú. Ese eres tú. Entonces ahora nota que cuando entonces nos acercamos a nuestro texto del día de hoy, versículo 6, mire con su Biblia abierta, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Al igual que el hombre que se ahoga, no estábamos solo luchando un poco en la vida, necesitando un pequeño empujón o un consejo útil para poder vivir la vida. Estábamos espiritualmente ahogándonos, completamente incapaces de rescatarnos a nosotros mismos de las profundidades del pecado y la separación tan grande que teníamos de Dios, y no teníamos fuerzas para alcanzar y al salvarnos mucho menos. Entonces nuestro punto más débil, cuando el rescate parecía imposible, fue entonces cuando Cristo murió por nosotros los impíos. Él no esperó a que nos hiciéramos más fuertes. Él no esperó de que pudiéramos meterle unas prácticas, ¿verdad? Para poder... No, usted ya está desahuciado, es el punto que estoy tratando de hacer. En cambio, entre las aguas peligrosas donde nos ahogábamos, Cristo ofreció el único rescate posible. Él dio su vida por la nuestra. Y esto es lo que yo quisiera que usted entienda mientras entonces nosotros vamos a navegar, como quien dice, estas aguas para explicar y entender qué es lo que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice en Romanos 5, versículo 6 al 8.
Entonces podemos volver a nuestro texto y leo de nuevo. Porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Como bien acostumbramos, creo que es importante que nosotros podamos tomar tiempo para hacer observaciones del texto y poder entonces indagar en profundidad hasta cierto nivel lo que la palabra nos está diciendo. Así que veamos, nuestra primera observación sería nuestra humanidad impotente. Nuestra humanidad impotente. El verso entonces que usted tiene con su Biblia abierta, en Romanos 5, versículo 6, note que hay una frase que dice ahí, cuando aún éramos débiles. Esta expresión es muy interesante porque no solo sugiere una debilidad, sino está sugiriendo una incapacidad total para cambiar nuestra situación. Denota un estado de completa impotencia para alcanzar la salvación por nosotros mismos. Este reconocimiento es fundamental para entender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos llama, escuche bien, este entendimiento nos llama a una total humildad. Una humildad, un reconocer que la salvación es completamente obra de Dios y no del esfuerzo humano. Es por esto que el apóstol Pablo entonces nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero es interesante porque si usted nota, cuando Pablo entonces está escribiendo a la iglesia, él está diciendo que nosotros, número uno, estamos vivos porque se nos dio vida. Esto lo habíamos hablado unas semanas atrás en nuestro estudio de Efesios. Pero el enfoque de este momento es que note que estaban muertos. La palabra en la Reina Valera cuando dice débiles es una palabra que lo puede engañar. Porque una persona débil está viva todavía. Pero el uso que está usando Pablo en la palabra en su lenguaje original es una total incapacidad. Y es lo que está diciendo Pablo ahora en Efesios, donde creo que con esa misma claridad estaban muertos. Y estaban muertos, ¿por qué? Porque siempre ustedes nacieron, aunque no haya bien cometido todavía, en el resultado del pecado, que es la conclusión de todo delito y de todo pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es importante entonces en este verso 6, cuando dice cuando aún éramos débiles, cuando éramos muertos, cuando aún estábamos incapacitados para nosotros mismos hacer algo por nosotros mismos. Es importante entender ese aspecto. Si vamos a ver la demostración suprema del amor de Dios, usted no puede ver la demostración de lo que Dios ha hecho en el contraste de qué tan bueno usted es. No hay ningún contraste ahí. Eso sería un disparate teológico. Pero cuando usted entiende la oscuridad total que hay en su corazón y cómo el Señor viene y le da vida, sopla su espíritu en usted a través de lo que es ese entendimiento razonable del Evangelio, y Dios entonces te eleva, te saca de ese lugar oscuro, putrefacto. Dios te levanta y te da vida. Entonces nosotros podemos ver la demostración suprema del amor de Dios. Pasemos entonces a nuestro segundo observación de este versículo 6. Volvemos al verso. Porque mientras aún éramos débiles, esa parte ya la cubrimos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces ahora vemos esta idea de la necesidad de un tiempo divino. ¿Tiempo divino de qué? Bueno, aquí dice a su tiempo. Pablo entonces está haciendo esta explicación de a su tiempo, en un momento cronológico específico. Cristo fue perfectamente crucificado por nosotros. Cristo fue perfectamente, esta muerte fue coordinada según el plan divino de Dios. No fue algo arbitrario, no fue sin planificación, sino precisamente coordinado dentro de la narrativa más amplia de la redención de Dios. La muerte de Cristo no es como muchos de ustedes llegaron a este mundo. ¿Me explico? De casualidad. No lo estábamos esperando. Es que así es la vida y el matrimonio. Y a Dios gracias le damos por todas las personas que han llegado de esa forma, pero la muerte de Cristo no fue así. Fue algo establecido por Dios, divinamente ordenado, decretado, que tenía que suceder por las manos de hombres malos. ¿Por qué?
Bueno, porque entonces no se puede decir que porque mientras aún éramos débiles. Nota que el Espíritu Santo, si mira el verso, no dice Cristo murió por los impíos. Fácilmente podría decir, porque mientras aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Eso es muy diferente. ¿Por qué entonces Pablo dice esto? Bueno, al igual que el tiempo de Dios fue perfecto en la historia redentora, podemos confiar que en su tiempo es perfecto en las circunstancias de nuestras vidas. Esto puede ser un consuelo durante tiempos de espera o sufrimiento. Si usted está en medio de una candela en este momento, por eso es que el Espíritu Santo hace claridad, no solamente que Cristo murió por usted, sino que Cristo designó un momento específico en el reloj de los decretos de Dios para que usted pudiera recibir los beneficios de la obra de Cristo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones de esto significa de que todo aspecto de su vida, si está en Cristo, entendemos que todas las cosas sobran para bien. Y de la misma forma que lo más horrible que vio en la faz de esta tierra, que fue el sacrificio de Cristo, Dios entonces puede ver el sufrimiento suyo en el tiempo real de su vida cristiana. Usted también puede asegurarse de que porque todas las cosas obran para bien, no es que pasan al azar, pasan a su tiempo. Amén. Dios en su bondad determina que a su tiempo, no solamente Cristo murió por los impíos, pero a su tiempo, en tu tiempo, que es dictado por Dios, usted tiene que pasar situaciones que no son las mejores de la vida. Por eso entonces que vemos que el apóstol Pablo exhorta a las iglesias en Galacia, y entonces nos dice el verso que tenemos aquí, pero cuando vino ¿qué? La plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué significa esta expresión? Vino la plenitud del tiempo. Hermano, ¿cómo es que la plenitud del tiempo? El tiempo no es una cosa. Yo puedo llenar un jarrón de M&M's o del chocolate que a usted le gusta. Me puede decir, mira, el paso está la plenitud, pero el tiempo... ¿Cómo es eso? Bueno, que el Espíritu Santo está tratando de dar es una imagen que dice que cuando el Señor en un momento particular determinó que pasara todo el tiempo necesario en ese lugar, entonces sucede lo que Cristo decretó para favor universal de todas las personas que el Padre le dio al Hijo. Por eso es que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Vemos entonces una tercera observación de este versículo 6, y es el alcance de la salvación hacia nosotros. El alcance de la salvación hacia nosotros. Y volvemos al texto, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió. ¿Pero por quién? Por los impíos. Por usted antes de Cristo. Por mí antes de Cristo. Este término, los impíos, refiere a aquellos que viven en oposición moral o religiosa delante de Dios. Aquellas personas que no cumplen la ley de Dios porque no pueden hacerlo, porque no tienen vida para poder vivir en libertad y obedecer y amar a Dios. Este punto, particularmente hablando de los impíos, exalta el alcance de la gracia de Dios y nos desafía como creyentes a extender, escuche bien, la gracia incluso a quienes parecen menos merecedores. Si Dios lo hizo con usted, Dios asume que usted haría lo mismo con otros. Y gloria a Dios por lo que dicen amén. Yo sé que hay una realidad donde esto en práctica es muy difícil. Es difícil. Le doy un escenario que me voy a inventar. Imagínese usted, padre, tiene un sinnúmero de hijos, ya son mayores. Y usted tiene uno que es, mire, bien cabezón o cabezona. Permítame la historia suya si quiere aplicarla. Y usted hace bien, y usted trata bien, y usted aconseja, y usted ayuda, y usted de verdad hace todo lo que puede hacer. Entendiendo que la gracia de Dios ha hecho lo mismo con usted, pero no importando cuánto usted haga,
hasta la eficacia de la obra de Cristo a favor de esta persona, este joven, esta jovencita, esa persona seguirá siendo un impío que no tiene vergüenza. Y llega el punto, esto puede ser un tío, esto puede ser una tía, puede ser cualquier persona. Y llega el momento que a usted le va a pasar algo. Usted se va a ¿qué? A cansar. Usted se va a cansar de hacer ¿qué? De hacer el bien, de esperar, de ayudar, de servir, de sufrir. Porque usted va a llegar a la misma conclusión que todo humano ha tenido. Esto no tiene remedio. Estoy perdiendo dinero en esta... Si fuera un negocio ya yo me fui en bancarrota. Pero es a su tiempo. No solamente que Cristo murió por los impíos, sino es a su tiempo que Dios salva a los impíos mientras estaban muertos. Amén. Es por eso que nosotros no deberemos de perder la esperanza de familiares, personas que amamos. Cuando compartimos el Evangelio pensamos que toma nuestro esfuerzo en particular para cambiar la situación. Y no, Dios sencillamente nos llama a ser fieles en nuestra obra, en nuestra vida, para que el Espíritu Santo en su tiempo determinado, la plenitud de ese tiempo, no solamente es un reloj que pasó, sino es la plenitud, el aspecto cronológico y cumplimiento de varios eventos que sucedieron, la cual facilitan, por gracia de Dios, que esa persona entienda la hermosura del Evangelio, porque es traída por cuerdas de amor. Pero si no vemos las cuerdas de amor, y para ver las cuerdas de amor necesitas tiempo. Tiempo que ya tú no quieres pasar. Tiempo que ya tú no quieres. Yo no voy a soportar esto más. Tú eres mayor de edad, haz todo lo que te dé la gana. Yo no tengo que hacer esto. Yo te amo, pero yo no tengo que estar aguantándote. Pero hay que recordar que en su tiempo, no solamente Cristo murió, pero Él murió para facilitar la eficacia de su salvación a esos impíos. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para ser rey de los judíos. No. Cristo Jesús vino para ser un fisiculturista. Yo nunca voy a hacer eso, lamentablemente. No tengo el tiempo, la proteína ni los genes. Cristo vino para salvar ¿qué? Pecadores. Pablo dice a Timoteo, entre los cuales yo soy el primero. Cuando nosotros entendemos entonces el alcance de la salvación hacia nosotros, nos ayuda a entender esta demostración suprema del amor de Dios. Preguntas entonces porque tenemos que aplicar. ¿Estás viviendo como si no necesitaras un Salvador, hermano? Últimamente. ¿Confiando solo en ti mismo? Mejor pregunta sería, ¿cuál es la evidencia que vives dependiendo de la vida que Dios te dio? ¿Cuáles son las evidencias que muestran que tú vives de acuerdo a cómo es que Dios te ha dado vida? Porque si eso no está, tenemos otro problema. Y otra pregunta que quisiera hacer es, ¿en qué partes de la vida que Dios te ha dado tienes que recordar que sin Cristo eres débil y sin habilidad de agradar a Dios? Hermano, esa pregunta no la entiendo. ¿Se la voy a explicar? Nosotros todo el mundo, sí, aleluya, mire hermano, yo creo en las olas de la reforma y yo creo en la doctrina de gracia y mire todos los libros que tengo, hermano, ya yo memoricé el último capítulo de la Confesión de Fe Bautista, 1600, hermano, yo sé. Muy bien, muy bien. Pero te diría como Jesús le dijo al joven rico. Y lo que Jesús estaba diciendo es, ¿en qué otras partes de tu vida no eres justo, pero estás aclamando justicia? Todo el mundo tiene algo, todo el mundo coge de una patita. Y usted tiene que entender en qué área de mi vida no estoy recordando que sin Cristo soy débil.
Sin Cristo no puedo funcionar. Puede ser aspectos financieros, puede ser aspectos emocionales. Puede ser aspectos en la forma como yo lidio con la salud mental, que yo simplemente me enojo y quiero botar y quemarlo todo. Usted está luchando con desesperanza. Usted no está recordando que en su tiempo Cristo murió por los impíos. Si usted cree que tiene la habilidad de deshacerse de todo el mundo, como los discípulos lo hicieron. Jesús, aquellos hombres están reprendiendo demonios en tu nombre. Jesús, está bien. Tú quieres que llamemos fuego que baja del cielo. Fuego que baja del cielo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no son parte de este cuerpo, de este corillo. O sea, somos la familia. Nosotros somos los 12. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros muy fácilmente, porque hay personas que no piensan como nosotros, pero conocen a Cristo y profesan a Jesús como Salvador, usted rápido quiere crearlos, demarcar su lugar y decir, aquí tú no vas a entrar, tú eres un pagano, tú crees en lenguas, ¿me entiende? Estoy diciendo que esas personas están bien, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de la necesidad de que cuando hablamos de la suprema demostración del amor de Dios, ¿a dónde está la tuya? Eso entonces nos lleva al segundo punto. Nuestro segundo punto entonces, de los estándares humanos a la acción divina. De un lado hacia el otro. Y aquí entonces yo quisiera dar una historia que creo que es muy buena y es, imagínense una ciudad azotada por violencia. Digamos, por ejemplo, un hombre en Guatemala, un lugar muy peligroso. Estadísticamente es horrible. Donde el temor de convertirse en víctima acompaña constantemente a la vida de las personas que viven ahí. En el corazón de esta ciudad hay un empresario exitoso, conocido por su compasión y generosidad, y él es un faro de esperanza en un mundo que parece que ha perdido luz de la nobleza. Un día fatídico, mientras el empresario regresa a casa del trabajo, nota un alboroto en una tienda local. Al acercarse, ve un joven cajero que apenas de 18 años estaba temblando de la amenaza porque tenía un revólver en la sien, y él podía, cuando se bajó y se acercó, ver el miedo en los ojos de este joven. Pero inmediatamente, mientras entonces el empresario llega, se mueve. El tipo se mueve rápido. Se interpone y le dice, llévame a mí en su lugar. ¿Qué lleva un hombre a hacer esto? Bueno, porque de momento mientras ve este joven, él ve en el rostro de ese joven su hijo. Y le dijo con voz firme, llévame en su lugar. Y él lo dijo no porque no tenía miedo, sino lo dijo a pesar del miedo que tenía en el corazón. El ladrón, sorprendido por este giro inesperado de los acontecimientos, entra en pánico y jala el gatillo. Mata al empresario y cae al suelo. Un reconocimiento, como quien dice, increíble pasa, donde este hombre que vino a ayudar a tratar de desescalar una situación, ahora totalmente es muerto a causa de esta situación. Mientras ya ahí, pues obviamente la vida está escapando del cuerpo de este hombre, cruza miradas entre el joven cajero y el que lo mandó. En ese momento se transmite un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento del increíble sacrificio hecho en el nombre de este chico. Y la noticia del acto heroico del empresario aparece en todo lugar de la ciudad. Todos los noticieros, todas las páginas web. La gente está asombrada de que alguien estuviera dispuesto a dar su vida por un completo desconocido, especialmente en un mundo como usted conoce en el día de hoy, donde la gente no hace nada, la gente es tan insensible, tan pecaminosa, tan inmoral. ¿Sabe lo que hacen? Life. Hermano, si usted un día algo pasa, yo no espero que usted se convierta en Karate Kid ni ninja, pero yo lo cojo usted grabando. No como pastor, pero su amigo, yo lo voy a reprender, y más si es un hombre. Usted no está sosteniendo la ley moral de Dios. La ley moral de Dios dice de que no matarás, pero escúcheme bien, en momentos particulares para preservar vida hay que matar. Una diferencia es homicidio, otra es matar. Si yo cojo algún día a alguien haciendo algo con alguien, una persona que es indefensa usando fuerza letal, créame usted, se lo estoy diciendo hoy, para que me visite en la cárcel, yo he hecho paz con Dios y mi familia, eso va a pasar.
porque eso es lo correcto. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues mire conmigo, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, aparte de lo que le di en la ilustración, la primera observación que quiero que vea conmigo es esta. Miren lo que dice aquí. Es la distinción que Pablo está haciendo entre justo y bueno. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el texto hace una distinción en dos palabras griegas, justo y bueno. Un justo puede ser alguien que sigue la ley de normas sociales estrictamente, mientras el bueno implica bondad, amabilidad, cualidades que hacen a alguien más digno de un sacrificio. Una persona que es justa entiende que hace lo correcto. Hay personas justas que no caen bien, no son muy buenos. Pero usualmente el que es bueno siempre es justo. Usted conoce personas que usted piensa en su mente que tal vez no son cristianas, pueden ser de otras religiones, y usted las ha conocido porque tal vez en su comunidad, en el trabajo, y usted fíjate, ese tipo es bueno, es buena gente, esa muchacha es bien buena, me cae tan bien. Usted no está diciendo que es cristiano, usted no está diciendo que no tiene pecado, usted está dando una descripción de 20,000 pies de altura hasta donde conoce a la persona, de lo que usted entiende e interpreta en base de la interacción que tiene con esa persona en sus palabras, pensamientos y acciones. Pero esta idea de que Pablo está hablando de justo y bueno nos lleva a reflexionar sobre los valores que apreciamos y por los cuales estaríamos dispuestos a sacrificarnos. Pablo está diciendo, mire, en este caso, ciertamente, estamos hablando de que Cristo, ¿verdad?, en un tiempo muestra. Entonces, bueno, pero ciertamente, si Cristo murió por los impíos, Pablo está diciendo, pues entendemos que alguien moriría por alguien que es justo, eso puede ser posible, y definitivamente puede ser que pase por alguien que es bueno. Esto tampoco es imposible pensarlo. Pero este texto, esta idea nos desafía a considerar si nuestras acciones están movidas solo por obligación o por un verdadero afecto y bondad. Por cuanto nadie nace justo o bueno, sino que nacimos muertos y desahuciados, es que vemos la grandeza de la muerte de Cristo en la cruz, y por eso entonces Romanos 3, 10 al 12 tiene peso. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo. ¿Cuántos hay? Ni uno. Ay, Pablo, pero está negativo. Pablo, hermano, siempre negativo, va mal al infierno, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios, él no tiene nada bueno que decir. Bueno, no se ofenda, les está incluyendo el mismo. No hay quien entienda. No, pero Pablo, por favor. Yo soy una persona estudiada. O sea, yo no lo digo en público. Pero cuando yo vengo de mi país, yo tenía un doctorado, yo soy una persona profesional. No seas caripelado, yo entiendo. No hay quien busque a Dios. Bueno, puede ser. Yo no era muy religioso, ahí sí yo te la doy. Pero mire que entonces ahora Pablo, versículo 12, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Ah, no, pues entonces ya me estás ofendiendo. Yo entiendo sí que era pecado, pero eso de inútil suena un poquito fuerte. Creo que hay otras palabras en el diccionario para poder escribir a la gente y eso es ofensivo. Pero es la verdad. Usted antes de Cristo y muchas veces en la forma que nos comportamos aún después de Cristo, actuamos como inútiles. Pero mira la última parte. Pablo dice de nuevo, para que se moleste usted con él, no conmigo. No hay alguien que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque estoy tratando de probarle la distinción entre justo y bueno, hermano. ¿Pero cuál es la distinción? Que uno tal vez es un poquito mejor que el otro. No, el punto, la distinción de justo y bueno no es esa. El punto que quiero traerles es que nadie es suficiente, bueno, justo, mas sin embargo Cristo dio su vida por personas como usted y como yo. Ese es el colmo de ese texto. Este texto está explicando el anterior, donde dice de que Cristo murió por impíos. Está diciendo, sí, los impíos, mira, si por lo menos los impíos fueran justos, puede ser que valiera. Si fueran buenos, puede ser también, pero ustedes no eran ninguno de esos. Y ese es el peso de lo que estamos hablando. Llevamos la segunda observación, volvemos al texto. Ciertamente,
Versículo 7. Apenas morirá alguno por un justo, con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno. Y vemos ahora la hesitación humana en el sacrificio. Esta palabra que usted, la Reina del 60, dice apenas. Esta palabra apenas indica una hesitación o rareza a la disposición de morir por otras personas. Bueno, ¿quién quiere morir por otras personas? Nadie quiere morir por nadie. Usted ni siquiera a veces, como cristiano, usted lucha por morir todos los días a su pecado para amar a Cristo. Para el colmo que usted muera por alguien, eso no va a pasar. Usted ni siquiera puede morir a los malos hábitos que a veces tiene en su nutrición, en su vida. Sepa lo que estoy diciendo. Nadie. Reflejando el instinto de autopreservación humano y nuestro enfoque condicional de sacrificio. Lo que tenemos que considerar entonces es la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz, a diferencia de la hesitación humana. Escucha bien, la decisión de Cristo de morir por nosotros fue incondicional. Porque no fuimos ni justos y definitivamente no somos buenos. Y esta decisión fue motivada por el amor divino, no por nuestra dignidad. Esta realidad nos llama a aspirar a ese mismo amor incondicional y desinterés en nuestras propias vidas. Juan capítulo 15, versículo 3. Usted conoce este verso. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Amén. Pero ¿cuánto más amor es morir por tus enemigos? Esa es la pregunta. Si son tus amigos no hay problema. Tú los amas. Y puede ser que muchos sean justos y buenos. Por lo menos contigo. Pero Pablo dice, ni siquiera no hay ni un justo y no hay ni un bueno delante de Dios. Y eso hay que considerarlo cuando pensamos en nuestras propias acciones. Si Cristo no se limita a actuar por los malos, nosotros en momentos particulares con mucho discernimiento deberíamos de tampoco limitarnos a actuar a favor de aquellos que no conocen a Cristo. Pues no es el caso muchas veces. Próxima observación, mire conmigo, el contexto cultural de honor y vida. Perdón, aquí está. El contexto cultural de honor y virtud, En la sociedad romana, que es obviamente lo que estamos viendo porque esta carta se escribe a cristianos en Roma, las virtudes como el coraje y el sacrificio eran muy estimadas. La idea de que alguien podría atreverse a morir por una persona buena toca estos ideales culturales de honor y virtud, lo que entonces contrasta marcadamente el sacrificio de Cristo. No fue por los buenos, no fue por los honorables, no fue por los justos, según los estándares humanos, sino por pecadores indignos. Eso es lo que el versículo 7 nos está apuntando. Y este fuerte contraste de lo que aumenta nuestra apreciación por el mensaje de la gracia del Evangelio. Esta idea subraya la idea que las acciones de Dios desafían las expectativas humanas y las normas culturales. Esto puede ser un poderoso punto de reflexión sobre cómo la gracia de Dios no se conforma a los estándares humanos de dignidad, de buena gente, que me cae bien. Eso no está mal, pero Dios no opera en base a eso. Le voy a decir por qué. Para aquellas personas que nos están acompañando. Quiero ser balanceado. El problema es este. El problema es que cuando yo digo bueno y digo justo, lo que sí todos entendemos mientras dije esa palabra es que esas palabras no se están definiendo en base a una perfección. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Usted es una persona buena, pero perfecta no. Usted es una persona justa, pero perfecta no. El problema es que Dios solamente tiene opción para juzgar y es perfección. Porque Dios es santo. Su criterio de bondad comparado al de Dios no existe. Su habilidad moral comparada a la santidad de Dios, que es inalcanzable, inefable, dice la Biblia. No importa.
Por eso entonces que entendemos que Cristo de una forma incondicional viene a morir por aquellos que el Padre designa que van a ser salvos. Mira lo que dice Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, hablando de la actitud de Dios, ¿cómo es que Dios actúa a favor de estas personas que no merecen nada? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. En esta palabra entendemos, Jesucristo es Dios, la naturaleza de Dios, pero no le molestó dejar aquello que es de Él, y no esta es una expresión herégica, Cristo siempre fue divino, no paró de ser divino, simplemente tomó carne, pero mira lo que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice la Reina Valera, pero es esclavo en la versión original, tomando forma de esclavo. El rey soberano del reino de Él, ahora entonces toma forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Mire cómo hace esa conexión, que todo hombre por naturaleza es esclavo. Cristo no fue esclavo porque no tenía pecado, pero tomó forma de los que son esclavos. Hay algo interesante teológicamente. Se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, podemos hacer preguntas. Hermanos, hermanas, ¿estamos dispuestos a perdonar con la actitud con la cual Cristo murió por nosotros? No dígame si no es cierto. Sé que es difícil. Yo no estoy hablando aquí de algo que es fácil para simplemente llevarnos por llevarnos. ¿O prefiere seguir siendo agrio, así como un limón bien de los más malos que usted ha chupado? Con una falsa idea que usted decide que cuando lo voy a perdonar porque el que tiene aquí el poder soy yo. Hay gente que es así. Gente que es así. Permítame decir algo con mucho amor. No como su pastor, como su amigo. No sea tan ignorante. El perdón. El no perdonar a alguien no te da más poder. El no perdonar a alguien te hace más esclavo del pecado que tiene atado tu corazón. Ah, hermano, usted lo dice porque a usted no le hacen cosas malas. Ay, usted me echó a reír a mí ahora. Gloria a Dios por esa risa. Vamos a coger un café un día de esto y yo le cuento algunas historias. Esposos, estás amando y perdonando a tu esposa, aun cuando no te respeta o se somete. ¿O crees que es mejor desquitarte liderando tu hogar como un tirano espiritual? No, hermano, que yo se lo he dicho 1000 veces, créame. Yo creo que todo hombre cristiano ha experimentado alguna forma de un número. Pero no es el número que valida la actitud no cristológica para lidiar con su esposa. Mira, aquí todo el mundo se saca el monstruo. Usted lo sabe. Mire, si fuera a decirle, Churaida, vamos a hacer un esquema aquí, un esquema. Dame todos los puntos, todos los botones que yo puedo ponchar para sacarle el monstruo a ella. Ella me dice, mira, ¿por qué? ¿Por qué sabrá? Yo no sé por qué sabe. Yo no voy a asumir por qué sabe. Pero yo sé que toda mujer sabe. Y todo hombre sabe también. Pero porque todos sabemos, deberemos considerar entonces qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Si vamos a imitar esta bondad y este amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasamos a nuestro tercer punto, versículo 8, la prueba definitiva del amor de Dios. La prueba definitiva del amor de Dios. Le presento la historia de una pareja, ella se llama Alejandra, una mexicana, bien cocinera, es una dura. Santiago, un salvadoreño, y tiene un amor, ¿verdad?, muy de novela. ¿Usted se acuerda de esas novelas de los 80, de los 90? No diga que no. No me miente, hermana, por favor. Somos hispanos, la gente ve sus novelas.
No lo voy a juzgar hoy, ese otro día hablamos en privado. El punto es de que estas dos este joven y esta muchacha se aman, y como toda linda historia, ¿verdad? Usted ve las películas, la musiquita de fondo, caminando en cámara lenta, los helados, las mariposas, la playa, ¿verdad? Los pajaritos de fondo, ¿verdad? Todo eso. Se compromete, le da todo eso. Pero ¿qué pasa? Llega el momento donde entonces la realidad entra en función y Alejandra se sintió insatisfecha y fue seducida por las tentaciones del mundo, lo que la llevó a serle infiel a Santiago y abandonar su hogar. Santiago sintió un profundo dolor y la humillación al descubrir esa infidelidad que Alejandra le había hecho, pero a pesar de todo, él no podía dejar de amarla porque él verdaderamente la amaba. Alejandra, eventualmente, después de que tomó esta decisión, fue abandonada por el hombre con el que se fue. Entonces ahora está sola, sin dinero, lo que la llevó a la prostitución y una vida de drogas y miseria. A pesar del dolor causado, Santiago sintió compasión por Alejandra y recordó el amor que una vez compartieron en el llamado de Dios a amarla incondicionalmente. Santiago se armó de valor, buscó a Alejandra por las calles porque no tenía teléfono, no tenía celular, porque no podía pagarlo. Y comenzó a buscar, comenzó a ir a diferentes lugares donde ella sabía y conocía que personas le habían dicho que la habían visto, porque él quería una nueva vida con ella. Y él cuando la encontró le dijo, mira, yo quiero que volvamos juntos, yo no me he dado por vencido. Conmovida por el amor y la gracia de Santiago, Alejandra se arrepintió. Aceptó su ofrecimiento, comenzando juntos el largo camino a una vida de sanidad y restauración. La historia de Santiago y Alejandra con el amor redentor es una que quisiera hacer un paralelo, porque Dios quien nos busca y ofrece perdón a través de Cristo, incluso cuando somos indignos e impotentes, como vemos en nuestro texto, para salvarnos a nosotros mismos. Dicho sea de paso, mire que algo bien peculiar. Esta historia es una versión más moderna, y quise hacerlo de esta forma, de otra historia en la Escritura que es el profeta Oseas y Gomer. Pasa que si le digo los nombres, usted conoce la historia. Si no digo los nombres, le cambio los nombres, usted me va a poner más atención. Pero esta historia destaca la relevancia atemporal del mensaje, de la idea de quién es Dios y cómo Dios va hasta los extremos para mostrar su amor a su pueblo. Dios no es el Dios de decirte algo, imagínate, ponte... No. Dios es capaz de usar algo literal para que tú veas con tus ojos quién es Dios y cómo Él maneja y obra y te ama a ti la forma que lo hace. Eso entonces nos lleva a nuestro texto y mire conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos 3 observaciones y concluimos. La primera de las 3 es el tiempo presente de esta palabra muestra. Todas las palabras son inspiradas. La Biblia no fue escrita en español puertorriqueño, ni dominicano, ni cubano, fue en otro lenguaje. Pero las traducciones hay que entender de dónde vienen y poder aplicarlas. El tiempo presente de la palabra muestra, esta palabra griega, de este verbo, está en un tiempo, escuche bien, presente. Note que el texto no dice, mas Dios mostró. No. Muestra. Note que al final del verso Cristo murió. Por el principio dice, Dios muestra. Perdone si no lo tengo aquí. Bueno, es que yo asumo que usted tiene tu Biblia. Así que ahora su Biblia, estos versos son para poder reforzar lo que estamos viendo. Pero quiero que tenga su Biblia porque el verso como tal siempre va a ser el mismo y más fácil. Yo ordené que ir en 10,000 plantillas, así que me disculpan. Pero el tiempo presente de esta palabra muestra del griego nos dice de que en ese texto la demostración del amor de Dios a través de la muerte de Cristo no es un evento pasado que pierde relevancia, sino una realidad continua que sigue vital y aplicable a los creyentes y a las personas que Dios llama. Dios sigue y actualmente te está mostrando gracia a ti si no estás en Cristo. Dios te muestra bondad a ti hoy. Dios te muestra misericordia a ti hoy. Dios te muestra ese amor insondable hoy.
Y es en ese amor la demostración suprema del amor de Dios. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo cuando, ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, Cristo no te ama hoy de la forma que te ama ayer y la misma forma que te amará mañana. O sea, Dios tiene un amor que siempre es igual. Él no cambia. Entienda que el amor no puede cambiar. Si el amor cambia, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Ese Dios no vale la pena servir. Si el amor de Dios cambia, implica de que Dios cambia. Si Dios cambia, no puede ser confiado. Por eso, más Dios muestra su amor. Note otra cosa. Dios no dice, Dios no comparte, Dios no le cuenta de su amor. Dios muestra su amor. El amor, de acuerdo a la palabra de Dios, es un verbo. Es un verbo. Y la gente cree de que el amor es algo que uno puede entonces como tal sentir, y si yo lo siento me lleva a mostrarlo. Y usted está pensando al revés. Usted hace y el resultado de hacer, si Dios le place, es sentir las maripositas, lo que usted quiera sentir. Pero usted no hace las cosas porque siente algo. Usted hace las cosas porque ama algo. Esos son los problemas más grandes que hay en la vida. Cuando una persona cree que yo voy a hacer algo porque lo siento, sí es bueno que el Señor nos mueva a hacer algo, pero si usted es una persona comprometida en el cuerpo de Cristo, usted hace las cosas porque usted ama a Dios. Y usted entiende el compromiso que usted tiene con Dios en su matrimonio, en la iglesia local, en su trabajo, con su jefe, le caiga bien o no. Así es como funciona. Con sus hijos. Entonces, esta idea, vemos que el Señor es siempre, no solamente es el mismo, pero Él también muestra su amor. Y entonces, ahora volvemos a vamos a ver la segunda observación, que es la elección de esta preposición con. Decía alguien que las preposiciones describen lo que un conejo puede hacer con un huequito, ¿verdad? El conejo está al lado del hueco, sobre el hueco, con el hueco, detrás del hueco, al frente del hueco, sobre el... Son las preposiciones. No me miren mal, vayan a leer después de lo que es la gramática en español. Sopla el polvo de lo que usted tiene en su mente. Entonces, la preposición con, miren lo que dice el verso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esta preposición con de esta frase sugiere dirección y propósito definida y exclusiva. La dirección de Dios es definida y es exclusiva. Esta preposición con subraya el amor de Dios que está dirigido intencionalmente hacia nosotros y se extiende y mueve hacia la humanidad. Esto no retrata el amor de Dios como activo en búsqueda. O sea, Dios muestra que su amor es activo, buscando. No es pasivo, es activo. En el jardín de Edén, ¿quién fue el que estaba buscando a quién? Después que Adán lo dañó por no dirigir bien. Todo el mundo sabe que fue la culpa de Adán, ¿verdad? Ok, vamos a aclarar aquí. Ok. Yo no soy feminista, pero esa es la Biblia. Le fue culpa de Adán. Aclaro. Ok. Y si no, pues no hay problema, no crea la Biblia. Arrepíntase. Pero esta idea de con nos muestra de que esta es la actitud de Dios, que es una de propósito definido y exclusivo. Dios siempre es el que está causando las cosas. Dios siempre es el que está moviendo las cosas. Dios siempre es el que está haciendo las cosas. Y cuando está diciendo de que el amor es para con nosotros. El amor es definido. Cuando Pablo está diciendo nosotros, note que él no dijo amor para con el mundo. No. Amor para con nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y esto es muy importante porque cuando vemos entonces en Efesios capítulo 4 versículo 5, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Es definitivo, es activo, es con propósito, lo que Dios siempre está haciendo. Nos lleva entonces a la última observación, que es la condición de los beneficiarios. La condición de los beneficiarios. Es interesante, mire el verso de nuevo conmigo en su Biblia abierta.
Leo de nuevo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La condición de los beneficiarios es un término que usualmente pudiera existir dentro de unas cláusulas legales de un documento, particularmente lo que son seguros. Las condiciones de los beneficiarios. En otras palabras dice que los beneficiarios solo pueden tener los beneficios de acuerdo a unas condiciones, para que me entienda. Pero en este caso es muy particular, porque la condición de los beneficiarios, le voy a decir cuál es. Mismo verso, otra aplicación. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Las condiciones de las personas que pueden beneficiar de la obra de Cristo. Todo el mundo desde nacimiento ya califica. Porque dice ahí, aún estando nosotros muertos en pecados. Si usted no está muerto en pecados, Dios no lo puede salvar. Dios lo vino a buscar los sanos, Dios vino a buscar los enfermos. Y esto es importante recordar, hermanos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos estar en Él, con Él, disfrutando de la vida plena en Cristo. Es esa realidad que nos muestra la demostración suprema del amor. Preguntas entonces si concluimos, hermanos, ¿estamos viviendo una vida sacrificial buscando toda oportunidad para compartir a Cristo con otros? ¿Por qué el énfasis? Hermano, porque entendemos que si todo el mundo califica para esta oferta, deberíamos estar diciéndole a la gente. Me acuerdo cuando salió Obamacare. No voy a hablar de política ni de dinero, pero no fue de lo mejor que soltaron. Todo el mundo calificaba. Usted tiene pulso, usted califica. Sí, porque es una forma muy minúscula social. Esta es mejor. Y esta le garantiza que cuando Cristo venga, todos los achaques que tiene se los quitan. No le van a dar pastillas. Se los quitan. Cuerpo nuevo, mente nueva, ojos nuevos, no necesita espejuelos. No tiene que tomar pastillas para la presión. No le duele la espalda. Que cuando se va a levantar, parece que está doblado. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Hermanos, deberíamos estar diciendo a las personas la hermosa y gloriosa oferta pagada, facturada, llevada a cabo por Cristo Jesús. Debemos estar hablando con la gente, hermano, saque tiempo. Pare de estar siendo egoísta. Hermanos, que tengo cosas que hacer. Todo el mundo tiene cosas que hacer. Yo entiendo eso. Yo tengo cosas que hacer. Pero dentro de la descripción de que Dios nos ha dado a nosotros es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y esos son para con nosotros, esos son para los cristianos, esos son para los elegidos, esos son para los que Cristo murió por ellos. Esas son las buenas obras que Efesios dice que Dios nos ha puesto para hacer. Hermano, hermana, Cristo nos amó aun cuando éramos pecadores, pero ¿está viviendo como un creyente que entiende la santidad de Dios? ¿O está viviendo como alguien que posiblemente cree que es cristiano, pero tus frutos pueden cuestionar tu profesión? Usted no es cristiano porque usted tiene buena doctrina. Usted no es cristiano porque es miembro de una buena iglesia. Un cristiano debería hacer esas cosas también. Pero esas cosas no hacen cristiano. Y yo simplemente quiero darle un recordatorio a aquellos que están entre nosotros. Siga viniendo, siga escuchando, siga orando, siga confiando en Dios. Pero no se engañe. No te engañes. El diablo es bueno para engañar a la gente. No se deje coger de lo que usted no es. Dios te está llamando a que estés y arregles cuentas con Él hoy. Amén. Y que los efectos no todos van a ser hoy, pero el principio de una vida que da el fruto de la salvación de Cristo comienza hoy. Amén. Es el deseo de Dios. Así que les recuerdo y terminamos. Reconoce y celebra que mientras aún éramos pecadores y completamente indefensos, Cristo murió por nosotros, demostrando así el amor supremo e incondicional de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra.
Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar la necesidad de que nosotros, mientras estábamos, Señor, muertos, pecadores y completamente sin habilidad de hacer nada, tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Tú demostraste un amor supremo por medio de la obra en la vida de Cristo. Gracias porque nosotros no merecemos eso, pero gracias porque en tu gracia nos has mostrado eso. Bendícenos, Señor, en no solamente escuchar tu palabra, pero poder aplicarla de una forma que sea de agrado para ti, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.